Bien, entonces vamos a ver el tema de subprogramas, ¿sí? Ya. De subprogramas. Em, bueno, eh, los subprogramas lo que hace es que digamos, un caso o llamado problema principal se divida en varias partes, Ok. ¿no? Se divida en varias partes. Entonces, digamos, esta es una técnica, ¿no? Que divide y vencerá, ¿no? Cuando, Sí. digamos, el caso es, digamos, enorme, entonces se genera, digamos, en diferentes subproblemas, ¿no? Subproblema uno, subproblema 2 y subproblema 3. Y esto, sumando los tres, es la unión del problema principal. En este caso, Ya. digamos, la aplicación se divide en tres partes, ¿no? Por eso, ¿no? Cuando hay problemas complejos, es bueno dividirlos en subprogramas. Y Ya. esto se vuelve más simple, porque ya se sabe que aquí hay una operación, acá hay otra operación diferente, y aquí hay otra operación X, ¿no? Y otra operación diferente que los anteriores. Ya. Entonces, estos eh, subproblemas que han sido divididos se convierten, ¿no? Se Ok. convierten en subalgoritmos. Se convierten en subalgoritmos. Entonces, cada uno va a tener dentro del subalgoritmo, va a tener un algoritmo, ¿no? Cada uno va a tener un algoritmo, ¿no? Un algoritmo interno en el subalgoritmo uno, otro algoritmo interno en subalgoritmo 2 y otro algoritmo interno en subalgoritmo 3. Entonces, la suma de estos tres subalgoritmos me da solución Ya. al algoritmo. Entonces, esto da la solución a los, digamos, aquellos algoritmos que son complejos, ¿no? Para eso utilizamos Claro. procedimientos o funciones, ¿ya? Procedimientos o funciones, o también se le conoce a los procedimientos como subrutinas, o también funciones. Ya. Entonces, una función toma o más valores llamados argumentos, ¿no? Toda función toma valores, ¿no? Valores llamados argumentos. Ya. Y retorna un valor llamado resultado. Entonces, para una función lo que se encarga es obtener valores. ¿Para qué? Para devolver un resultado. Para la declaración de funciones, el tipo se declara así, ¿no? Tipo de resultado, la función, el nombre de la función, o sea, función es la función, pues no, es la forma como se va a trabajar, el nombre de la función y la lista de parámetros. Entonces aquí declaraciones locales de la función, dentro de la función hay declaraciones locales de variables, inicio de la función y fin de la función. Dentro de esto hay un cuerpo de la función, hay acciones, ¿no? Que se van a ejecutar, un bloque de instrucciones en este caso, y te retornan un resultado. Toda función te retorna un resultado. O sea, se va a ejecutar y al final te retorna un resultado. Ya. Por ejemplo, aquí, ¿no? En este pseudocódigo, nos dice, ¿no? Crea una función que retorne la suma de tres números enteros. A ver, entonces, aquí el algoritmo, ¿no? La solución de este algoritmo va a depender de la función. Primero se define, o puede ser al revés también, puedo declarar la función Ya. y después el algoritmo, o después primero el algoritmo, o después la función. Es igual. Por ejemplo, en el algoritmo, en pseudocódigo, ¿no? Generamos un algoritmo llamado sumatorio, ¿sí?
Ok. Declara las variables, digamos entero, o sea, el tipo de dato entero, a las variables n1, n2 y suma. n1 almacena 20, n2 almacena 100 y suma, ¿ya? Suma va a, digamos, almacenar el resultado de la función suma números. Suma números Ok. de la función que va a depender de los valores de n1 y los valores de n2. Ya sabemos que n1 ¿cuánto vale? 20 y 100. Ya. O sea, aquí está almacenando el valor de 20 y 100. ¿Y qué va a imprimir? El valor de suma. Entonces, aquí en este algoritmo estás llamando a una función llamada suma números y le estás almacenando los valores Ya. n1 y n2. Que sería 20 y 100. Le estás enviando, ¿no? Los valores. Ahora, pero este suma números, digamos, no está, tenemos que crearlo, ¿no? De esta manera. Acuérdate del formato, ¿no? La función sería así, entero, el tipo de dato, función, y el nombre de la función, en este caso, suma números. Aquí Ok. está, suma números. Y los parámetros de esta función son enteros. N1, o sea, se declara en este caso Vn1 de tipo entero y Vn2 de tipo entero. Entonces, Vn1 espera el valor, Vn1 espera el valor de N1 y Vn2 espera el valor de Vn2. Entonces, dentro de la función se declaran variables locales. Por ejemplo, esta es una variable local de la función rsuma, de tipo entero. Y se inicia la función, ¿no? Con la palabra inicio. Y aquí sería rsuma es igual a ¿quién? Rsuma es igual a vn1 más vn2. Y con esto está sumando los valores de los parámetros y se almacena en rsuma. Ok. ¿Y qué te va a retornar? El valor de rsuma. Sí. Es decir, aquí te retorna en esta parte. Y el resultado de esta función se almacena en suma. Ahí. Ahí sería. ¿Sí? Ok. Entonces, es decir, aquí ya sería por, digamos, ya no sería, pues, ¿no? Que el resultado va a estar internamente en el algoritmo, ¿no? Sino que se necesita una función en este caso. Vamos en el PC para que veas Ya. esto y va a ser, digamos, más rápido, ¿no? Los resultados. Claro. Va a ser más rápido los resultados en este caso. Ya. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace esto para PC para utilizar la ascendencia repetitiva, pues no, en este caso, ¿no? El for, el do while, el, el while, ¿no? Para hacerlo de forma más rápida, ¿no? Entonces, empezamos aquí. Ok. Empezamos aquí. Ahí. Entonces aquí, ya, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una función. Pero primero el algoritmo, ¿no? Sumatorio. Sumatorio. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿qué hacemos con lo demás? ¿Sí? Tenemos que hacer lo siguiente, pues, ¿no? Te envié, ¿no? El archivo, ¿no? El otro, ¿no? Ok. Sí, sí te envié. Bien. Entonces aquí
vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a crear ya, primero vamos a crear lo primero, aquí en esta parte, vamos a hacer escribir, ingrese, número 1, por ejemplo, número 1, ya, entonces aquí sería leer, Ok. leer, eh, N1, y aquí sería escribir, número 2, ingrese, número 2, ingrese, número 2, y aquí sería leer N2, ya, Mm, pero aquí, ah, ya, aquí vamos a crear una variable llamada suma. Suma es igual a 0. ya. ¿Ya? Y suma es igual a suma número. ¿Suma número de quién? De N1 y N2. Y aquí, obviamente, aquí sería escribir la suma de los números es, en este caso, sería suma. ¿Sí? Pero aquí todavía falta porque falta crear a la función suma números. ¿Sí? Ahí falta crear Sí. a la función suma números. A ver. Bien, entonces, en este caso, a ver, ya. Aquí, esto está, es el archivo 15, ya. Voy a ubicarme aquí en la diapositiva número 9. Y aquí, pues, ¿no? Vemos funciones, pero en P6. Entonces, para P6, ¿cómo se declaran las funciones, no? De esta Ok. manera. Función, ¿no? De esta manera. Función, el nombre de la función, el parámetro, y siempre una función te tiene que retornar algo. ¿Sí? Bueno, aquí solamente, aquí en este caso, en esta función, se incrementa el valor de 10 al parámetro X número, y aquí escribe el valor de dicho número aumentó en 10, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Y bueno, simplemente, bueno, llamas a la función número de esta manera, pero la impresión, ¿no? El imprimir o el escribir se escribe dentro de la función. Pero ¿cómo hacemos nosotros aquí, en este caso, digamos, Mm, respecto a la suma de estos números, ¿no? ya. Nos dedicamos aquí arriba, ¿no? Y bueno, aquí simplemente le decimos tal como está aquí, ¿no? Simplemente declaramos la función, ¿sí? Entonces aquí sería función, ¿sí? Función, función, y la función sería suma números. Y suma números tiene dos valores, dos parámetros, ¿no? Sí. Vn1, Vn2. Entonces aquí declaramos recién a la función, ¿sí? Declaramos a la función suma números, ¿no? Suma números, Vn1, Vn2. Declaramos de esta manera. Ahora aquí voy a hacer una variable local dentro de la función suma números. Una variable x, integer, x suma, es igual a quién. Ah, digo, aquí es, aquí sería, pues, ¿no? Me estaba confundiendo con Ok. Java. Aquí era x suma, ¿no? X suma. ¿Qué parecido? Ah, ya. X suma es igual Vn1 más Vn2. Ahora sí. Entonces, aquí sería
la operación matemática, pues, ¿no? De la operación matemática de la suma de los parámetros y se almacena en X suma. Y esta función que te retorna, un return, ¿no? O sí, pues return, te retorna X suma. Te retorna X suma. Ya, pero aquí, aquí era retornar. Ya. ¿Sí? Retornar. A ver, aquí dice que no es válido. ¿Ya? Entonces eh, aquí se borra, ¿no? El código anterior, el anterior. Entonces aquí vamos a, mejor dicho este, ¿no? Este bórralo. Y solamente sería, ¿no? Para llamar a la función sería eh, Ok. suma números, ¿no? Pero aquí vamos a poner bonito, pues, ¿no? Aquí sería la suma de los números es, es X suma. ¿Sí? Así sería. Ya. Ok, está. Ya. Entonces, si lo ejecutamos, si lo ejecutamos, Ajá. va a salir aquí, ¿no? Ingreso número uno, ¿no? Digamos 20, por ejemplo. eh, 30, y ahí está. La suma de los números es 50, pues, ¿no? Ya, o sea, mejor dicho, que la operación matemática ya no se realiza dentro del algoritmo, sino se realiza fuera, ¿no? Dentro de una función. Solamente en el algoritmo llamamos a la función, le enviamos los valores y esos valores se van a sumar en la función y te retorna 50. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, estos valores, ¿no? Lo vas a enviar a la función. Lo envías a la función suma números, y esta función lo que va a hacer es simplemente capturar estos números 20 Ok. y 30, ¿no? 20 y 30, ¿no? Sí. Bueno, y el objetivo de esta función es sumar, pues, ¿no? 20 más 30, ¿sí? Y luego te lo envía, o sea, te retorna el resultado, que sería 50, pues, ¿no? Te retorna el resultado. Toda función espera valores, y al final, digamos, Ya. dentro de esa función, se va a ejecutar el proceso matemático. ¿Sí? El proceso matemático, y bueno, te retorna el resultado. En este caso, los valores serían 20 y 30 para la función. Y 20 y 30 en la función que hemos generado es una suma. ¿Y qué te retorna? La suma de dichos números. Ok, el tengo. Ya, muy bien. Entonces,
Bien, entonces, esa es la forma, ¿no? Ahora, esto, ¿cómo se interpreta en Java? Esto lo hemos visto ya. Lo hemos visto en Java, en Apache NetBeans, y lo hemos visto con clases, ¿no? Lo hemos visto con clases, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ok, Bueno, pero lo vamos a ver de otra manera, ¿sí? O sea, acuérdate, por ejemplo, ¿no? Este es los factoriales, ¿no? Entonces, aquí está, este formulario se utiliza la clase factorial, ya, y estas son funciones. Estas son funciones. Lo que hemos hecho son las funciones. Pero aquí, en este formulario for factorial, se convierte en método, pues, ¿no? ok, Aquí se convierte en métodos, aquí. Y listo, pues, ¿no? ya, Entonces, ya nosotros lo hemos hecho ya con diferentes, ¿no? Con diferentes factorial while, ¿te acuerdas? Factorial do while y factorial for, ¿no? Ya lo hemos hecho. ya, Pero esto, ¿cómo sería en P6, no? En P6, ¿no? ¿Cómo sería eso, no? Ya, entonces esto, por ejemplo, ¿sí? Esto sí lo tenemos que grabar, ¿sí? Ah, bueno, un ratito, antes de grabar, vamos aquí a dibujar diagrama de flujo, ya, pero aquí aparece distinto ya, ok, mira, ¿no? Aparece así, ¿no? Función suma números, o sea, hay una función, y en el algoritmo hay una sumatoria. ya, Ya, si tú seleccionas suma números, aparece recién la suma, digamos, digamos, vamos a decir así la parte, ¿no? El algoritmo, ¿no? Que permita sumar la función de los números, de los números en este caso, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando hay funciones aparece así de esta manera. Y aquí también te lo dice, ¿no? Si pulsas clic en este icono, claro, aquí dice, ¿no? Hay una función suma números, vn1, vn2, se almacena en esta variable y va a escribir la suma es x suma, ¿no? Fin de función. ujú, Y aquí también, ¿no? Te lo pone en forma más gráfica, sino en forma rectangular, ¿no? Bien, entonces, esa es la manera. La vemos aquí, documentos. Bueno, en mi caso, ¿no? Sí, he hecho documentos y aquí, ¿no? ah, Creamos una carpeta, ya, bueno, 050, pues, ¿no? Práctica 050. ya, 050.